Y más que decir cómo le pude aportar yo siento que fueron los medios comunitarios los que aportaron mi todo en mi carrera, porque tuve esa oportunidad de acercarme mucho a las comunidades, acercarme mucho al territorio. La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación, un podcast de Confama. Un podcast de Confama. La primera vez que Paula Bernal estuvo al frente de una cámara de televisión tenía 16 años. Ella nació en La Ceja, rodeada de los verdes profundos del campo, pero hoy la podemos ver desde el canal regional Teleantioquia. Tiene toda una historia de trabajo en medios de comunicación comunitarios que conoceremos a continuación. Los saludamos en otra edición del podcast La Conversación. Paula, gracias por acompañarnos y con tu historia inspirar a otras mujeres. Quisiera empezar esta conversación hablando sobre tu infancia. Creo que ahí encontramos siempre un poco la génesis de un carácter que nos acompaña a enfrentar la vida. ¿Cómo fue tu niñez? Hola, un saludo muy especial. Para mí es un gusto participar del podcast de La Conversación y contarles un poco acerca de mi vida y mi experiencia en el periodismo. Bueno, pues mi infancia fue una etapa de la cual tengo los mejores recuerdos, en familia, en el campo, en La Ceja, rodeada de montañas, acompañada por perros, por gatos, por vacas, patos, gallinas y un ambiente muy verde en general. Fui una niña muy introvertida, me costaba un poco relacionarme. Desde muy pequeña, desde primero de primaria me enamoré de la escritura, de la lectura, y a pesar de esa timidez que tenía, me gustaba mucho participar de los actos públicos en el colegio, con baile, y estuve muy acompañada por mi hermano y por algunos primos, pasábamos jugando. A pesar de las carencias económicas del momento y de muchos esfuerzos que enfrentábamos, puedo decir que vivíamos muy felices. Y por otro lado, ¿cómo te imaginabas tu vida adulta? Mi vida adulta, yo creo que desde pequeña he sido muy soñadora. Nunca tuve como un sueño específico o decir que quería ser periodista, no. Siempre tuve interés, quise ser médica, quise ser veterinaria, quise ser astrónoma, quise ser bailarina. Lo cierto es que a pesar de que mis papás pues no tuvieron la formación académica profesional, yo siempre me veía como profesional, siempre soñaba con tener una formación académica un poco más avanzada, y el camino me fue llevando hacia la comunicación social. Aunque no fue un sueño desde pequeña, me encontré con esta profesión. Y entonces, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el periodismo? Mi primer acercamiento surgió luego de que dejamos el campo y llegamos a vivir a la zona urbana de La Ceja. Yo todavía no había terminado el colegio. Mi mamá quería que aprendiera un poco de expresión oral, de etiqueta, y las opciones estaban en una agencia de modelaje en La Ceja. Ingresé a la agencia y me empezó a ir muy bien en las clases de expresión oral, y la agencia tenía un espacio en ese entonces en el canal CNC Oriente, que tenía sede en Río Negro, y terminé pues haciendo parte del microprograma. Eran 5 minutos y desde ahí no he parado de estar en los medios desde los 16 años. En Confama estamos convencidos de la relevancia de la comunicación comunitaria para los territorios. Sabemos que pasaste muchos años de tu vida profesional en medios del Oriente. Conversemos ahora sobre eso y también sobre cómo crees que le aportaste con tu trabajo a estas comunidades. Estuve 4 años en radio comunitaria haciendo noticias, luego estuve entre 8 y 9 años aproximadamente haciendo televisión, también canales comunitarios de la región del Oriente. Y más que decir cómo le pude aportar yo siento que fueron los medios comunitarios los que aportaron mi todo en mi carrera, porque tuve esa oportunidad de acercarme mucho a las comunidades, acercarme mucho al territorio, conocerlo, identificar esas complejidades que se enfrentan en el día a día, pero tener esa sensibilidad frente a las realidades y a esas vivencias que cotidianamente enfrentan muchas personas. Eso me ha ayudado mucho y lo he tenido siempre presente en otros cubrimientos que he realizado.
Ya que nos contaste un poco de cómo empezó tu carrera y de eso tan importante para el periodismo que es realmente conocer los territorios, hablemos sobre tus logros. Me gustaría que los nombraras porque creo que ese ejercicio de ser conscientes de nuestros avances muchas veces nos es negado. Bueno, hablar de logros y momentos más importantes, yo creo que vale la pena separarlos en el tiempo porque esto es un proceso y es un camino pues que ha sido largo, pero también ha sido un camino bonito, lleno de esos logros, también de fracasos, pero me he quedado más con los logros de saber lo que he podido superar como mujer, como persona y como profesional. Y yo creo que todo arranca desde el primer momento en que logro vincularme a los medios de comunicación, siendo todavía menor de edad, pero se convirtió desde ahí en una experiencia que marcó mi futuro. Posteriormente, el empezar a vincularme a los medios informativos, el día que hice mi primera entrevista fue un logro, ese momento. También el momento en el que me dan la oportunidad de dirigir un noticiero, que era también un reto porque era el primer noticiero con emisión diaria que se hacía en un municipio de la región. Entonces era estar buscando y estar conociendo mucho el acontecer local. Y de ahí viene otro logro que fue cuando tenía pues esa dirección, alcanzar a ser el mejor noticiero comunitario de Colombia. Logro también pues cuando empiezo ese recorrido como corresponsal de Teleantioquia y empiezo también un reto ya más a nivel regional. Logro cuando ya empiezo como tal en el equipo base en Medellín y de ahí pues se han desprendido también otros logros que creo que han sido bastante importantes para mi carrera profesional y hoy mirar hacia atrás y todo ese camino siento que ha valido la pena, que han sido muchos esfuerzos, como lo decía también fracasos, pero fracasos que han generado aprendizajes y que también los considero como momentos muy importantes en mi vida. Por otro lado, ¿cuándo te has sentido retada? Yo me he sentido retada, yo creo que todo el tiempo, porque quienes estamos en esto sabemos que cada día es diferente. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Podemos salir preparados para estar en la ciudad y terminar el día en una montaña. Y hay cosas nuevas, estamos aprendiendo siempre y enfrentándonos a lo desconocido. Y lo desconocido siempre va a terminar siendo retador. Pero yo creo que de las experiencias que más me han retado es aquellas que llevan cargas emocionales muy duras, porque finalmente, como lo decía ahora, esa sensibilidad y yo soy una mujer pues muy sensible a muchas cosas y el llegar, conocer historias, conectarme con la persona, llegar con todo el respeto y la prudencia frente a tragedias que se enfrentan diariamente, pues tragedias de todo tipo, tragedias familiares, tragedias sociales, pues es retador porque a uno nunca le enseñan cómo acercarse a una persona que está padeciendo un dolor y que vamos a informar sobre ese hecho. Eso es algo que se va adquiriendo con el tiempo y creo que eso hace parte de esas experiencias retadoras. Sí, estoy de acuerdo contigo. Generalmente los retos más importantes son los que están mediados por nuestra condición humana. Ahora quisiera saber cómo ha sido para ti ser mujer y ocupar espacios de liderazgo en los medios de comunicación. Ser mujer en medios de comunicación, bueno, yo tengo la fortuna de decir que en la generalidad de mi carrera no me he enfrentado a casos de discriminación por asuntos de género, no recuerdo. Lo que sí siento es que en ciertas oportunidades nos quitan la posibilidad de cubrimientos por los riesgos que se enfrentan, pero más que un asunto de discriminación es como una medida de protección, pero ahí también ha sido el momento de decir yo puedo, no tiene que ser un asunto de género los riesgos que se enfrentan en ciertas situaciones, muchas veces por tener ese concepto de que podemos ser más susceptibles o débiles, entre comillas. Yo pienso que también hemos abierto un poco ese panorama y demostrar eso, que por ser hombre o mujer pues estamos expuestos sin necesidad de que sea un asunto de género. Lo que sí he visto mucho es que
lastimosamente para muchas mujeres en el medio, tener otra mujer al lado se convierte, es más como en tener una competencia y sí creo que no debe ser así, más bien pienso que debemos estar para apoyarnos entre nosotras mismas, para hacer que la otra brille, para ayudarnos y complementarnos. Eso creo que es un rasgo esencial de una mujer líder que lleva a otras mujeres también a ocupar estos espacios. ¿Cuáles crees que han sido tus batallas? Yo creo que las batallas en los medios se dan a medida que nos abrimos espacio y esos espacios se abren también dependiendo de cómo queramos las cosas. Mis batallas, pues hay algunas tan importantes como prepararme para esto, estudiar para ejercer a pesar de muchas dificultades económicas y yo creo que esa fue la principal batalla, trabajar para pagar la carrera, pero al mismo tiempo estudiar. Y son batallas que no se dan contra otros, sino contra uno mismo, en cosas tan sencillas como estar estudiando todos los días porque la información es muy cambiante. También batallas que podemos decir relacionadas con la superación personal, con los asuntos de ética, con tantas disyuntivas a las cuales nos enfrentamos diariamente y a los retos de entregar información a comunidades que hoy están sobreinformadas, pero no necesariamente bien informadas, y también son batallas diarias que enfrentamos sobre el repensar de nuestra labor, la autocrítica que es tan necesaria, revisar el papel que tenemos dentro de la misma sociedad y cómo aportamos. Lo que sí siento es que esas mismas batallas en donde hay cubrimientos, donde existen personas que están sufriendo, darlas desde la humanidad, eso es muy indispensable. ¿Qué te sueñas para el futuro de la comunicación y su impacto en otras mujeres? Bueno, la comunicación yo creo que cada día tiene que acercarse más al humano, a la sensibilidad de lo que realmente está afectando a las comunidades, porque hoy nos estamos enfrentando a una revolución tecnológica que nos absorbe, que ha venido cambiando de cierto modo el papel del periodista, que ha venido cambiando las dinámicas en las salas de redacción, que ha venido modificando también los patrones de cómo los ciudadanos se informan. Nos estamos enfrentando a un futuro de inteligencia artificial y por eso pues cuando miramos hacia allá en los medios de comunicación tenemos que pensar en lo que se viene en un mundo revolucionado por la Big Data, por las ciudades inteligentes que todo lo miden, llena de algoritmos y donde quizás un robot esté para redactar, y por eso pienso que es lo diferente que debemos tener mirando hacia el futuro. Más allá de las cifras, de las letras, es lo emocional, es la sensibilidad que podemos transmitir y eso no lo podemos dejar de un lado. El impacto como tal en las mujeres, yo creo que todas tenemos capacidades, el liderazgo, la disciplina, la organización y esa sensibilidad para destacarnos en el medio. Muchas veces le sumamos a nuestro carácter y forma de vivir a través del ejemplo de otras. ¿Cuáles mujeres te inspiran a ti? Bueno, yo no soy mucho de ídolos y de esas cosas, simplemente encuentro y me he encontrado con muchas mujeres en el camino que me han inspirado y que no es cuestión tanto como de que sean reconocidas, sino más bien es como la forma en que han enfrentado obstáculos, en que han enfrentado las batallas. A mí me han inspirado mucho mujeres que he tenido la oportunidad de entrevistar, muchas de ellas con una capacidad de resiliencia enorme por la tenacidad para superar obstáculos. Yo, por ejemplo, a mí me inspiran mucho las mujeres floricultoras de acá, de La Ceja, porque tuve la oportunidad de estar muchas veces en ese entorno. No sé si sea solo cuestión del ambiente en el que trabajan, pero ver esa sonrisa, ese optimismo para realizar las cosas, ese amor también que le ponen a su trabajo. A mí me inspira a mi mamá, yo creo que ella ha sido mi mayor ejemplo en muchos valores en toda mi vida. Me inspira a mi hija porque cuando uno empieza como a crecer se le va olvidando el detalle de lo simple y los niños tienen como ese don, esa alegría y me inspira a tener el alma viva. También me inspiran mis compañeras de trabajo porque hemos entendido que no somos una competencia, que estamos ahí para ayudarnos entre nosotras mismas en un ambiente de complicidad.
Para mí eso que dices es esencial, entendernos entre mujeres como aliadas, crecer y levantarnos unas a otras es importantísimo. En ese sentido, para ti, ¿qué es ser una mujer líder? Bueno, yo creo que el liderazgo independiente del género debe ser un tema también de ejemplo. Es decir, yo me destaco por algo en algún campo y debo de estar al frente de un grupo, pues trabajar desde el ejemplo. En el tema de una mujer líder, yo veo una mujer con carácter, que respeta la diferencia, pero que sienta también sus posiciones y las defiende, y que por sus capacidades pues tiene esa habilidad de destacarse en su campo. Paula, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta conversación sobre mujeres que nos inspiran, sobre la importancia de los territorios en nuestro trabajo y también por compartirnos tu historia. Bueno, muchas gracias. Para mí un gusto haber estado en el podcast de La Conversación. Un saludo para todos. La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación. La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación, un podcast de Confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce y ahora como un bosque lleno de vida. De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando. La Conversación, un podcast de Confama.